Amados en el Señor Jesucristo, les saludo con la paz de nuestro Salvador. En esta oportunidad quisiera compartir una clase vía online relacionada con la temática de la capellanía hospitalaria y que lleva por título La humanización de la sanidad. Los capellanes y su rol en los hospitales. Relevante. Desde la perspectiva moral, este tema corresponde a la unidad de educación médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. En esta síntesis recopilada se ofrece una triple visión del rol de los capellanes en las instituciones sanitarias, principalmente en hospitales, en los CEFAM o centros de salud familiar, o en los CECOF, en los consultorios, etc. Por una parte, mediante revisión bibliográfica se aportan aspectos genéricos, comunes y particulares en ese papel, y por otra parte se ofrece la visión narrativa de una paciente y el testimonio de un capellán, un sacerdote, con experiencia y actualmente con una alta responsabilidad de dirección y organización. Fundamental para todos los capellanes que están en su etapa de preparación. En su conjunto, la asistencia espiritual de pacientes y familiares en las instituciones sanitarias representa un pilar esencial de la humanización de la sanidad. Sin embargo, el personal médico y de atención médica no siempre comprende claramente cuál es la contribución. Fíjese que en una revisión bibliográfica que pretendía determinar esto en general, se vio que el alcance de la prestación y la dotación del personal del servicio de capellanía a nivel internacional no es homogéneo y por esto es difícil de ofrecer una definición, podríamos decir, global. A partir de esta revisión aparecen, sin embargo, varios roles espirituales y pastorales clave para el cuidado de la salud en torno al ejercicio de la capellanía, incluida una contribución potencial a la toma de decisiones éticas al final de la vida. Los capellanes de la atención sanitaria son un personal clave, fundamental, idóneo, que se encuentran en una posición fundamental para contribuir al desarrollo futuro de una atención más humanizada y basada en las creencias religiosas, en la provisión de apoyo espiritual y pastoral sensible a la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una visión general sobre el papel de los capellanes en el equipo de atención sanitaria. En este caso, un capellán de hospital ofrece o debe ofrecer una orientación espiritual y atención pastoral a los pacientes y a su familia. Como representantes de las tradiciones religiosas, los capellanes de hospitales y centros médicos utilizan los conocimientos y principios de la psicología, la religión, la espiritualidad y la teología. Es decir, los capellanes altamente capacitados, preparados para toda buena obra, deben apoyar y animar a las personas de todas las creencias religiosas y están familiarizados, obviamente, con las creencias de muchas culturas absolutamente diferentes, bajo el concepto de la plurireligiosidad, ¿no? Personalizan su enfoque en función de los antecedentes, la edad, la condición médica de un paciente individual y, por ejemplo, el cáncer puede afectar no solo a la salud física, sino a la salud mental y espiritual. Ahí es donde entra un capellán, donde está la praxis del ejercicio del capellán. En general, un capellán debe ser un muy buen oyente. Esa es la habilidad principal de un capellán. Entrar en el mundo de otra persona, sentarse allí y escuchar, oír
ayudar a esa persona a comprender lo que está sucediendo en sus propios términos y cómo su espiritualidad puede fortalecerlos a través de cualquier crisis en la que se encuentren. Los capellanes deben apoyar a personas de todos los orígenes religiosos, basado en la práctica bíblica de que en Dios no hay acepción de persona. Muchos capellanes tienen asumido que están ahí para atender las necesidades espirituales de cualquiera que desee reunirse con ellos. Personas que son católicas, judías, bautistas, budistas, hindúes, musulmanas, evangélicas, protestantes, adventistas, en fin. Su trabajo no es cambiar su tradición de fe para que coincida con la del capellán propiamente tal, sino aprender lo que es importante para ellos y ayudarlos a cumplirlo mientras toman decisiones y piensan en lo que sucede a su alrededor. Esto es fundamental, amados capellanes. Veamos el alcance de la práctica de los capellanes. En este caso, los capellanes de los hospitales tienen una variedad de roles y de responsabilidades. Trabajan con individuos, trabajan con parejas, trabajan con familias, con grupos pequeños que ofrecen obviamente apoyo y aliento a las personas al proporcionar intervención en la crisis, consejería sobre el duelo, consejería de apoyo familiar, asesoramiento de personal, asesoramiento prequirúrgico y asesoramiento posquirúrgico, o en este caso asesoría de aplicar la tanatología, ayudar con los sacramentos o los rituales religiosos de las diferentes confesiones, ¿no? Ayuda con voluntades anticipadas, escuchar cuando se necesita hablar, orar con el paciente y con la familia, proporcionar una presencia de paz y armonía cuando se desee, cuando se solicite. Y otra temática es que los capellanes, en este caso, han de brindar un espacio seguro para ser honestos. Así, el rol de los capellanes es ofrecer a las personas un lugar confiable para desahogarse, porque el viaje puede ser muy, pero muy difícil y agitado. Darles a la gente un espacio seguro, lejos de los familiares y amigos, para que reconozcan que tienen miedo y no saben qué va a pasar efectivamente. Ofrecerles un lugar confidencial para hablar sobre sus esperanzas, sus sueños, sus miedos, en fin, tantas situaciones. Y lo que les importa, obviamente, ¿no? En el contexto del trabajo, los capellanes trabajan en hospitales, en centros de salud mental, instituciones correccionales, hospitales infantiles, centros de cuidados paliativos y hogares de ancianos, como también casas de acogida. Entre otros, ¿no? Están disponibles para asesorar a los pacientes y familiares durante, en y después, en todo el día. La mayoría de los centros médicos requieren, obviamente, que los capellanes se sientan cómodos, con horarios flexibles que incluyen, por supuesto, turnos diurnos, vespertinos, nocturnos, festivos y de fin de semana. Junto con las propias coberturas de guardia, veamos lo que significa el testimonio de una paciente que dice así: el caballo negro del equipo sanitario, la perspectiva de una madre sobre los capellanes del hospital. Un ejemplo tremendamente significativo. Laura, madre de una niña con fibrosis quística, dice: cuando piensas en un capellán de un hospital, ¿qué te viene a la mente? Uno piensa, ella dice, ¿no?, un portador de malas noticias, que la cosa ha girado inminentemente a peor, un símbolo de la muerte y del morir.
Eso es lo que yo solía pensar, dice Laura. Los capellanes aparecían en situaciones en las que el final de la vida se acercaba y daría cualquier cosa por no encontrarme nunca con un capellán. Sin embargo, no podría haber estado más equivocada, argumenta Laura. La semana pasada tuve el privilegio de escuchar a un capellán en el hospital infantil de mi localidad, dice ella, mientras desmitificaba el cuidado espiritual y el valor de la capellanía. Resulta que los capellanes no solo pueden ofrecer atención religiosa y no religiosa, ¿no?, sino que su papel en los hospitales no se limita a la muerte y al acto de morir. De hecho, una gran parte del papel fundamental del capellán es apoyar emocionalmente a las familias mientras navegamos por los cambios, por las transformaciones, por las luchas, por los puntos de inflexión que ocurren a lo largo de nuestras vidas. Laura seguía argumentando, los capellanes ayudan a identificar nuestros propios recursos y fortalezas para que podamos afrontar mejor las situaciones que nos están causando esta angustia, ¿no? Porque es una tragedia. Estas situaciones son, de hecho, potencialmente mortales. Pero para muchos son simplemente puntos de inflexión en un viaje más largo. Un nuevo diagnóstico, una primera hospitalización, un cambio significativo en el plan de tratamiento. A lo largo de estos puntos de inflexión, los capellanes pueden ayudarnos a explorar cambios en la identidad, en los roles y en el significado. Esto a menudo incluye llorar la historia futura que hemos imaginado y comenzar el proceso de reescribir una nueva narrativa para nuestros hijos y para nuestra familia, en el fondo para la posteridad. Si bien muchos capellanes se enfocan, en este caso, en los encuentros con pacientes hospitalizados, postrados, algunos amplían su función a los centros para pacientes ambulatorios, ¿no? No puedo explicarles lo que esto me hace sentir, argumenta Laura. Pero veamos ahora la pastoral y la bioética. Hay una máxima en bioética que dice, no todo lo posible es éticamente factible. La bioética nació como respuesta a los experimentos, estimados capellanes, que se hicieron sobre humanos sin pedir permiso a nadie. Con los enfermos, con los negros en los Estados Unidos, por ejemplo, infectándolos de sífilis, con los presos en las cárceles y con los prisioneros en los campos de concentración nazis. Todos estos crímenes éticos provocaron que la bioética dijese que había que poner mínimos éticos. La Iglesia propone, pero hoy día no es la voz más relevante en bioética. Echemos una mirada a la interlocución entre los capellanes con el resto de los actores. He estado 11 años de secretario del Comité de Ética de Vigo, dijo un sacerdote. No pedí yo estar allí, sino que fue al revés. Éramos 20 miembros, yo era el único sacerdote, el resto eran profesionales, médicos, enfermeras. Allí se decidía sobre cada caso en concreto para informar al médico o a la familia que nos pedía su parecer, que al mismo tiempo les pedía el parecer de cada uno de ellos en particular, que nunca es vinculante. Ahora, los aspectos polémicos, en este caso la eutanasia, la sedación terminal en este caso, se habla mucho de la necesidad de eutanasia, cuando en España la idea era dar a conocer
toda una situación puntual y bien, en ese acompañamiento final es verdad que hay muchas, pero muchas necesidades en la sociedad. Hoy la sedación es una parte terapéutica, pero lo que no se puede es para una persona que está bien sin dolor pedir la sedación porque la familia está llena de ansiedad, de miedos, de angustia, de dolor. La familia está angustiada porque se le está muriendo su ser querido, pero tú ves al enfermo y éste está tranquilo. Muchas veces sedamos a las personas sin dejarle la opción a que se enteren de que se van a morir. Es muy importante, amados capellanes, saber que puedes morirte, porque a lo mejor tienes cosas que arreglar, que finiquitar, o quieres cambiar el testamento, o deseas pedir que venga el capellán a hablar contigo para sincerarse, o el psicólogo, o quieres llamar a aquel nieto que está no sé dónde, con el que has tenido seguramente algún enfrentamiento por teléfono, la última vez, y quieres pedirle perdón. Y esta parte humana no se la permitimos muchas veces. Hablamos mucho de autonomía de la persona y que resulta que después no le damos la autonomía, la independencia absoluta. Le damos la información a la familia y es la familia la que decide a quién le da la información. Bueno, para finalizar esta primera parte, quisiera que consideren algunos puntos relevantes, especialmente para quienes se preparan para ser capellanes del universo. Tome nota, si tiene papel y lápiz, hágalo. Como capellán consejero debemos saber qué decir en el momento oportuno. Reconocer que los enfermos tienen un vacío espiritual en relación al sentido de la vida por un lado y de la muerte por el otro lado. Descubrir los recursos inagotables de la gracia divina que le da sentido al paciente en la gravedad de su enfermedad. No olvidar el rol fundamental de dar amor, consuelo y alivio en el momento del dolor y de la angustia. Respetar la religión de cada paciente. El capellán es una persona experta y sensible a las necesidades humanas y espirituales. En un trabajo de equipo con los profesionales, con la familia del paciente. El capellán debe entender puntos relevantes como la regresión, es decir, el paciente se vuelve dependiente de los demás y adopta actitudes infantiles y se queja de la escasa visita de sus propios familiares. La formación reactiva es donde el paciente dice que está siendo perseguido por el personal del hospital y adopta una actitud defensiva y agresiva muchas veces. El rechazo, generalmente, al saber el diagnóstico del paciente se niega a aceptar el problema. La negación funciona como una protección, ¿no?, contra la ansiedad. El SIC de la familia, por tanto, estrés, obviamente, termina siendo afectada y sus reacciones son absolutamente negativas. Por eso es que es importante evaluar siempre las actitudes, los miedos, la angustia, el dolor, el estrés, la depresión. Estar consciente de los sufrimientos y las preocupaciones. Es importante, capellanes, emplear nuestras herramientas de trabajo. La oración, la lectura bíblica, la iglesia de apoyo, la esperanza en Jesucristo, el valor del amor de Cristo a través del perdón, la reconciliación y jamás descartar el apoyo profesional médico o el empleo de la psicología pastoral. Un capellán es un siervo guiado y dirigido por el Espíritu Santo y ha de estar altamente capacitado para toda buena obra.
Espero que esta clase sintetizada de capellanía hospitalaria, en su primera parte, refleje para ustedes un gran espaldarazo para un mayor y mejor desarrollo del rol del capellán. El Señor Jesucristo les bendiga. Un abrazo, hasta una próxima oportunidad.